En ocasiones me pregunto cómo hizo Abraham para ser el padre de la fe en medio de circunstancias tan difíciles en las que él vivía. Pues creo, leyendo la palabra, que la situación por la que él estaba pasando con respecto a las 19 generaciones anteriores, desde Adán hasta Abraham. Por ejemplo, en la 10ª generación con Noé, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, ¿verdad? Y trajo el diluvio, pero la generación no cambió. El hombre caído seguía con su naturaleza mala. Y vemos cómo entonces, después de Noé, vino Sem, en el cual reposó la bendición. Y de ahí comenzaron unas generaciones a seguir estableciendo ese plan de salvación de Dios. Para Abraham, cuando vemos a su abuelo Nacor, a su padre Taré, cómo hubo quizás allí en medio de ellos, Eber fue uno de los que cruzó el río Éufrates. Y lo que significa cruzar el río Éufrates es que hay que dejar de lado muchas cosas, que hay que apartarse y tomar distancia del pecado tan terrible que se estaba dando en ese tiempo y que efectivamente no ha cambiado, porque en todas las generaciones está esa raíz del pecado, está esa maldición original. Pero ¿cómo Abraham? ¿Cómo el Señor lo hace el padre de la fe? El Señor lo llama y le dice que salga de Ur de los Caldeos. Era una tierra absolutamente pagana e idólatra. Y su padre estaba inmiscuido en esa idolatría, Taré. Sin embargo, cuando él escucha de esa promesa y de esa bendición que Dios le da a su hijo, él sale con su hijo de Ur. Pero llegaron a un punto y fue Harán. En Harán era un lugar muy próspero, muy fructífero. Y este hombre que estaba saliendo de la idolatría, que quiso escuchar a Dios, estar al lado de su hijo, no logró, lo sedujo más. Taré significa retardar. Y él retardó o permaneció en un lugar al cual, bueno, la palabra no fue para él, fue para su hijo, pero igual hubiese podido llegar hasta Canaán, que fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Pero resulta que él se quedó en Harán y su hijo tuvo que despedir a su padre, tuvo que tomar una decisión. Y fíjate, son decisiones en fe que fueron procesadas, porque al final él no fue el padre de la fe, me refiero a Abraham, solo porque Dios lo haya escogido, sino porque fue procesado antes de. Y él, entendiendo la cultura patriarcal, él pues no quería dejar a su padre. Sin embargo, como su padre estaba tan, pero tan acomodado en Harán, el Señor vuelve y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre por segunda vez. Bueno, ahí se va Lot con él. Y Lot también viene con una mentalidad de que le gustaba lo bueno. Entonces, cuando tienen conflictos, Lot escoge un valle que se ve también muy fructífero y termina acercándose a Sodoma y Gomorra. ¿A dónde quiero llevarte? El Señor necesita que hagamos unas separaciones. Y Abraham fue producto de eso, o sea, tuvo que experimentarlo. Su primera separación fue haber dejado la tierra de sus padres, dejar a su padre, Ur de los Caldeos y Harán. Sale y después tiene que separarse de su sobrino Lot. Fue alguien importante en su vida y le tocó apartarlo. Fíjate, después de la promesa, le tocó hacer unas separaciones. La tercera separación fue con su hijo mayor Ismael, pues había sido producto de algo que Dios le había dicho que él no había esperado y que había asumido que podía hacerlo a su manera. Y vemos lo que dice la palabra, que su hijo tenía 17 años en ese momento, cuando él lo saca, porque dice que el Señor le dijo, es que él no va a heredar con el hijo de la promesa. Él es el hijo de la carne, pero yo te di un hijo de pacto. Y entonces el Señor tiene que despedirlo. Y lo hace Abraham con un profundo dolor, de igual manera, era su hijo mayor. Le queda a su hijo Isaac, cuarta separación, lo más entrañable, lo que él amaba profundamente. Y le toca, el Señor dice, ven, sacrifícamelo, porque era una prueba más, estaba fortaleciendo su carácter, estaba terminándole de sacar las cosas que efectivamente no le iban a hacer bien, porque al final el Señor en él estaba pensando en una nación grande, en la simiente de la promesa de Génesis 3, y era Cristo el Salvador, el Redentor, iba a salir de los lomos de Abraham,
como salimos nosotros los de la fe. Entonces vemos cómo la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 6, del verso 14 en adelante, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos. Dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo les recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso lo dijo el Señor desde el principio, desde que inició su plan de redención. Y se lo dijo generación tras generación. Y por eso él no aceptó, la promesa fue para Abraham, pero Abraham tuvo que despedirse de su padre Taré porque él era no solo incrédulo, él era un idólatra. O sea, estaba enfocando toda su fuerza y sus esperanzas en lo que no era el Dios vivo. O sea, desde el principio el Señor ha establecido que nosotros debemos hacer separaciones en nuestra vida. Separaciones que no son fáciles, que son dolorosas. Pero asimismo, nuestro Señor Jesucristo establece que aquel que no sea capaz, que no aborrezca, que no considere a dejar a padre, madre, esposa, hijos, o sea, aquel que no lo ponga a él por encima de todas las cosas, aquel que no determine que Él es el Todopoderoso, que hay que amarlo con nuestra alma, con nuestra mente, con todo nuestro ser. El Señor establece una exclusividad, pero no porque Él se necesite que tú y yo le adoremos de una manera carnal, como nosotros pudiéramos hoy entender, porque realmente no conocemos al Dios infinito. O sea, estamos tratando de conocerle conforme a lo que dice su palabra, pero el Señor demanda de nosotros que realmente le amemos, que consideremos sus caminos, que su palabra nosotros podamos establecerla por obra. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 7 dice, queridos amigos, verso 1, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Y realmente esa constitución dentro de la vida de Abraham lo estableció como el padre de la fe. Las separaciones que tuvo que hacer, lo que había visto en sus generaciones pasadas, la determinación al salir de su lugar de comodidad, de su prosperidad, porque él era muy próspero. Dice que cuando salió de Harán, él salió con mucha gente que le estaba sirviendo, salió con mucho ganado, él era rico. Y aún así, él cree a un Dios al cual ya sabía de Adán hacia acá que quién era, supo lo del juicio a través de Noé y cómo dejó a sus hijos, pero entre Noé y Abraham hubo gente que adoró a Dios en verdad, hubo gente que cruzó el río, hubo gente que se apartó, hubo gente que pudo ser calificada también como personas piadosas, pero en Abraham y de Abraham hacia acá, vemos que el Señor los constituye un pueblo, que el Señor hace un linaje especial, una nación santa. Ya la fe comenzó a obrar de una manera diferente a través de Abraham, porque él se fue a Canaán, a un lugar que él no conocía. Sin embargo, él creyó a Dios. Y aun cuando no fue perfecto, porque él en su vida, en ese peregrinaje, para poder llegar hasta Canaán, sí cometió unos errores. Pero ¿qué veía Dios? Él veía lo que estaba en su corazón, en su mente, su determinación, su forma de amarle, de adorarle, de seguirle. Y hoy yo te invito a que tú consideres, porque aún hay cosas en nuestra vida que nos cuesta dejar, que nos cuesta separar. Creemos o hacemos una mezcla entre lo divino que Dios ha puesto en nosotros y lo profano. Creemos que podemos seguir mezclados y el Señor solo habla de dos cosas, o eres frío o eres caliente, o escoges la vida o escoges la muerte, o sea, o me amas o no me amas, o eres mi hijo o no eres mi hijo. O sea, hay que establecer una determinación y sobre esa determinación aumentar la fe con el conocimiento de la palabra, pero también caminar por medio de ella, pero también nosotros saber que el que prometió que iba a estar con nosotros lo va a cumplir. Jesús lo dijo en la Gran Comisión, toda potestad me es dada
ese que nos está llamando a ser fieles, es porque ha sido fiel y porque su fidelidad nos acompaña donde quiera que vayamos. Él dijo, a donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Hoy tenemos una promesa preciosa, como dice la palabra, como el mismo apóstol Pablo lo está describiendo. Por tanto, tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. Hay cosas que necesitan ser limpiadas en nuestra vida, hay cosas que necesitan ser desarraigadas, ser apartadas, y tenemos que pensar en ella. Abraham no fue el padre de la fe porque amaneció con una promesa y quiso creer en ella. Él fue procesado y fue procesado una y otra vez y fue perfeccionado en ese amor de Dios. Pero una cosa que Dios no va a dejar sin castigo es la desobediencia, porque el Señor, cuando ya nos muestra su deseo, su voluntad, nosotros no podemos engañar a Dios y no podemos pretender creer que lo vamos a retardar o vamos a acomodar las cosas que Él nos ha dicho. Con Dios es sí y amén. Con Dios es obediencia absoluta, es fe, es creer. Yo te invito a que lo hagas, porque en verdad hay recompensa, porque en verdad su paz, su presencia irá con nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Qué preciosa es la palabra cuando la leemos sobre la base no del temor miedo, sino del temor reverencial, de que el que es fiel y justo, el que nos ha limpiado en verdad por la sangre de Cristo, demanda que estemos absolutamente limpios, despojados de toda contaminación, de aquello que desagrada a Dios. Dios quiere que seamos olor fragante, que nuestras oraciones lleguen delante de Él, pero no podemos hacerlo si no nos determinamos. Hacemos parte de la generación de Abraham por fe, una fe que tiene que ser probada, una fe que da frutos, que tiene resultados y que al final nos bendice, porque el Señor prometió a Abraham que en realidad, como dice su palabra, hay promesas y grandes promesas de Dios que se van a constituir. Él dijo, de ti, en ti serán benditas, no solo la familia de la tierra, naciones. Y hoy vemos que nosotros hemos sido bendecidos por esa obediencia de Abraham, por esa determinación. Damos gloria a Dios, porque Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te ilumine, Dios te guarde, Dios con su Santo Espíritu te provea la inteligencia y la sabiduría que tú necesitas. Esto es Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo.